Ser podcast. Hoy está con nosotros el escritor y periodista Sergio Fanjul. ¿Qué tal? Bienvenido a La Hora Extra. Hola, muy buenas, gracias. Bueno, vienes a presentar tu último ensayo, Cronofobia, sobre el miedo al paso del tiempo. Te he oído decir en alguna entrevista que te gustaría que este libro sea como una especie de revelación y que nos sirva para que todos reconozcamos que todos somos cronofóbicos. ¿No crees que nadie pueda vivir sin ese miedo? Bueno, a mí es que me parece muy natural y me parece muy extraño que haya personas que me dicen, bueno, mi pareja para empezar me dice que ella no tiene mucha preocupación con el paso del tiempo y me parece una cosa muy extraña. Entonces yo soy profundamente cronófobo, obviamente, y desde joven y hasta ahora, y espero que en el futuro, o sea, supongo que en el futuro, y creo que hay mucha gente que también es cronófoba, pero como que no lo reconoce. O sea, quiero decir que no conoce la palabra, ponerle nombre a lo que le pasa, ¿no? Y no lo identifica. Pero ¿cuáles son los síntomas, Sergio? O sea, para que uno diga, pues oye, es que yo lo soy. Bueno, fundamentalmente es estar concernido, preocupado, obsesionado, con el paso del tiempo, ¿no? Que es una cosa que, como digo, a mí me pasa como desde que tenía 14 años y yo todos los días pienso en cómo pasa el tiempo, cuando algo se acaba, ¿no? Cuando esta entrevista se acabe diré, uy, ya ha pasado, ¿no? Y algún día estaré en mi lecho de muerte y diré, uy, ya ha pasado mi vida entera, ¿no? Eso lo pienso mucho. O en fin, la edad, ¿no? Estar muy concernido también por la edad, por el momento vital, por la edad que tienen los demás, por la edad que tiene la gente que sale en la tele, en fin, todo ese tipo de cosas que esta cosa de ser muy consciente también de la rutina, de cómo los años se van repitiendo y estamos en un ciclo muy repetitivo donde todo se repite una y otra vez. Bueno, este tipo de cosas son propias de cronófobos. Lo acabas de decir, con 14 años te empiezas ya a tener ese peso del paso del tiempo. Eres un fóbico precoz, pero claro, los chavales de tu edad estaban pensando en otras cosas. ¿Qué es lo que pasa para que tú de repente digas, coño, qué miedo me está dando todo ahora mismo? Bueno, es que en esa época, cuando yo tenía 14 años, pues estaba pasando del... Ahora es diferente, ¿no? Los cursos, pero antes se pasaba de la EGB al bachillerato. Entonces era como un primer rito de paso y es verdad que cambiaban muchas cosas en tu vida, en tu forma de relacionarte con los demás, en fin, en tu percepción de ti mismo. Bueno, lo que es la adolescencia, era una etapa muy difícil. Además, luego me di cuenta también que en esa época podría tener que ver con el inicio de mi cronofobia el hecho de que mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Además, tuvo una vida trágica porque era alcohólico y nos dio una vida a mí y a mi madre, bueno, pues no muy grata, sino todo lo contrario. Y a veces, allá a toro pasado, pienso que quizás ese hecho también existencial también pudo tener que ver, enfrentarme con la muerte, ¿no? Con el inicio de mi miedo al paso del tiempo. Bueno, en cualquier caso vivimos en sociedades que son, tengo la sensación como de profundamente insatisfechas, ¿no? Parece además también una paradoja porque vivimos en un momento en el que vivimos más años, con mejor salud, la esperanza de vida es mayor, pero como con más peso, perdiendo más el tiempo, con falta de todo, ¿no? Es como una paradoja. Sí, claro, en el libro yo quería hablar de mis cosas, pero no solo, ¿no? Porque claro, ¿a quién le importa? Entonces quería hablar también de una cronofobia extendida, ¿no? A la sociedad, con la que yo quiero hablar de esas dificultades efectivamente que tenemos al lidiar con el tiempo en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y una cosa es, por ejemplo, esta, digamos, desaparición del tiempo, ¿no? Que parece que el tiempo se evapora, que no tenemos tiempo para hacer nada, que estamos completamente abducidos por las tareas, ¿no? Yo creo que esto es en gran parte, pero no solo, cuestión de la tecnología, ¿no? La tecnología nos está siempre absorbiendo, nos somete a notificaciones constantes, nos tira del brazo, ¿no? Por eso en algunos sitios se ha hablado del derecho a la desconexión, ¿no? Para conseguir desconectarte del trabajo continuo y tal. Pero también hay otras cosas que trato en el libro de cómo la sociedad se relaciona con el tiempo, que es, por ejemplo, el miedo al futuro, ¿no? O la existencia de este futuro abolido hoy en día, que no conseguimos imaginar cómo puede ser el futuro, que es un futuro borroso, al que no apetece ir, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chaval que apetecía ir al futuro, ¿no? La gente quería ir al futuro y ver cómo era, ¿no? Lleno de prodigios. Y ahora, pues, las ficciones que se ofrecen sobre el futuro, pues son distópicas, ¿no? Solo podemos imaginar distopías. Y luego, a raíz de esto, también hay otra cosa, otra relación cronófoba que yo creo que tiene la sociedad como tal, que es la nostalgia, ¿no? También vivimos como enfermos de nostalgia, desde todo tipo de puntos de vista, ¿no? Desde la nostalgia cultural, ¿no? La nostalgia por otras épocas, por otra música, por otra ropa, hasta nostalgias más de carácter político, ¿no? La derecha
es nostálgica bueno, ahora se está viendo, ¿no? del franquismo, ¿no? La extrema derecha, o incluso del antiguo régimen, ¿no? El preilustrado, ¿no? Y la izquierda también tiene nostalgia, ¿no? Por ejemplo, de los 30 gloriosos años del capitalismo de posguerra, cuando se levantó el estado del bienestar, se creó la clase media, la hegemonía socialdemócrata, ¿no? Entonces, siempre parece que lo bueno está atrás, ¿no? Y no adelante. Bueno, hablabas antes de que somos esclavos de la tecnología, entre otras cosas, pero también somos esclavos de otros, ¿no? De nuestros jefes, del hacer sin descanso, tengo la sensación, ¿no? Del estar sin parar, ¿no? De no tener la sensación de decir, puedo parar y hacer un alto. Sí, además del mero hecho tecnológico, al final la tecnología por sí sola no funciona, ¿no? Pertenece, digamos, a una cultura. Y yo creo que hay ahora una cultura del ajetreo, ¿no? De hecho, a veces está mejor visto esto. Quiero decir, por ejemplo, hace años, o sea, antiguamente la gente que tenía poder y dinero se dedicaba a tocarse las narices al dolce farniente, como, en mi opinión, debe hacerse, ¿no? Pero ahora tenemos unas clases dirigentes, unas élites que presumen de hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un tuit de Elon Musk que dice: el mundo no se acaba trabajando solo 40 horas a la semana, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de doctrina que se imparte, de que no hay que parar. Los influencers desde Instagram nos dicen que tenemos que romper nuestros límites, que tenemos que ir a por todas, que tenemos que competir con los demás, ¿no? Está el famoso Amadeo Yadós, este influencer loco que dice que hay que levantarse a las 5 de la mañana, ganarle al día, ponerse a hacer flexiones y a correr, y entonces así uno será millonario. En fin, ese tipo de cosas es un bombardeo constante, ¿no? de esta cultura del esfuerzo que nos obliga a ir como pollos sin cabeza. Pero ¿no crees que también se está dando un poco la vuelta a esa idea y se empieza a haber ciertas corrientes, ¿no? Ciertas personas que es como, lo de carecer de tiempo no solamente es un signo de distinción, sino a lo mejor todo lo contrario, ¿no? ¿No crees que eso está cambiando un poco de alguna manera? Siempre que hay algo así, pues hay acción y reacción, ¿no? Además, yo creo que lo natural es reaccionar a eso, porque yo creo que los ritmos del ser humano son diferentes, ¿no? Que estamos sometidos, eso lo hablo mucho en el libro, que estamos sometidos a ritmos que no son propios de nuestra vida, ¿no? Y de lo que necesitamos, ¿no? Y claro que hay reacciones, bueno, y además muy antiguas, ¿no? Ya hace, no sé cuántas, 2 o 3 décadas, se habla del movimiento slow. No sé si empezó en los 90 o por ahí. El movimiento slow, ¿no? Que era esto de vivir más lento, ¿no? De comer más lento, del consumo de kilómetro cero, en fin, todo llevar una vida más parsimoniosa, ¿no? Que se quedó como una cosa ahí en el aire, lo del slow, pero incluso fue empezado a ver como algo elitista y pijo, ¿no? Lo de la vida slow. Pero vamos, que siempre yo creo que tiene que haber esa reacción a estos tiempos acelerados, aunque sea una reacción íntima. Claro, que hablabas de elitista y pijo, bueno, al final el tiempo también, como otras tantas cosas, es una cuestión de clase. Claro, el dinero compra el tiempo, ¿no? De hecho, ahora se discute mucho si es más valioso el tiempo o el dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, después de la pandemia hubo un movimiento muy importante que se llamó la Gran Renuncia, en el que millones de trabajadores y trabajadoras pues renunciaron a trabajar, o al menos a trabajar en ciertas condiciones, porque preferían tener tiempo libre, que yo siempre me pregunté cómo podían hacerlo, ¿no? Pero el caso es que lo hacían. Y también dicen que las generaciones más jóvenes hoy en día pues son mucho más menos serviles con el tiempo, que cuando van a un trabajo dicen que no van a darlo todo por ese trabajo, ¿no? En esto del periodismo que estamos los dos, que muchas veces... Hay un gran cambio con las nuevas generaciones, ¿eh? Claro, porque el periodismo muchas veces pues se ha presentado como un sacerdocio, ¿no? Que tienes que dar la vida por él y que todo tu tiempo tiene que estar disponible porque pues tal, ¿no? Entonces yo creo que hay gente de las nuevas generaciones que dice, no, esto es un trabajo y esto tiene unas horas y otras que no y tal, ¿no? Y eso en muchos trabajos creo que los jóvenes lo están haciendo y a veces son vistos por los mayores como gente que no se entrega a la causa o que no es productiva, etcétera, ¿no? Pero yo creo que está bien hecho. Bueno, esa gran preocupación que es el tiempo para los millennials, ¿no? Sí. Es una preocupación para ellos generacional. Claro, y yo creo que también está relacionado con lo que te decía antes del futuro abolido, porque si el futuro abolido, o sea, me refiero a esta sensación de que no hay futuro o de que hay un montón de fines del mundo a un paso, ¿no? Ya sea la guerra nuclear, ya sea el cambio climático, ya sea, en fin, la amenaza tecnológica, el totalitarismo, en fin, si te pones a decir, no acabas. Bueno, pues esta sensación de futuro abolido yo creo que afecta fundamentalmente a la gente joven, ¿no? Porque cuando eres joven vives pensando en el futuro
y cuando el futuro no hay, pues ¿qué vas a pensar, ¿no? Entonces yo creo que es una situación vital muy compleja, una encrucijada muy extraña y que yo creo que está haciendo que los jóvenes pues estén algunos muy perdidos. Hablas en el libro, bueno, de la experiencia del tiempo, ¿no? Cómo influye la manera que tenemos de vivirlo. Lo mencionabas antes, hablas del papel que desempeña la memoria, ¿no? Y la construcción que tenemos nosotros de nuestro propio relato y cómo influye en todo eso. Pero ¿existe consuelo para un cronofóbico? Pues no, además, como también digo... ¿O va por ahí, peor con la edad? Yo creo que va peor. Y bueno, pero hay varias cosas respecto a esto. La cronofobia es difícil, o sea, es difícil escapar de ella porque si bien otras fobias tienen un objeto del que tú te puedes alejar, ¿no? Por ejemplo, si tienes miedo a las arañas, pues te puedes alejar de las arañas, y si tienes miedo de las alturas, pues te puedes alejar de las alturas. Pero la cronofobia siempre está ahí porque el tiempo siempre pasa, ¿no? No te puedes sustraer del tiempo, de modo que es complicado. Y luego te iba a decir una cosa que se me ha olvidado. Ya sé, lo de la edad, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que también exploro en el libro, que es la teoría de la U, que habla de las edades, ¿no? Entonces dice que la mejor edad para vivir, las mejores edades para vivir son cuando eres muy joven y cuando eres muy mayor, porque la vida es como una U. La putada es la mediana edad. Exacto. Entonces ahí estamos en la mediana edad, que es la más complicada, pues por varias razones. Una es que que la gente suele hacerse consciente del tiempo, de la finitud, ¿no? De que te queda por vivir un tiempo que ya has vivido antes, de modo que ya sabes cuánto dura la vida. Porque tú cuando tienes 2 años no puedes imaginarte cómo es cumplir 80, pero ahora cuando tienes, yo que sé, 45 como tengo yo, pues puedo imaginarme lo que queda hasta 90, suponiendo que llegue ahí, ¿no? Entonces ya tienes la hechura de la existencia, ya sabes lo que mide y has experimentado una parte casi mayor de la que te queda. Y luego también hay otras cosas en la mediana edad que son complejas, que es, bueno, lo que le pasa a tanta gente, ¿no? De hacer un balance vital, si has conseguido lo que querías, y dónde estás, qué pintas en todo esto, o también los cuidados, ¿no? Porque cuando estás en la mediana edad, pues mucha gente tiene que cuidar a sus antecesores, digamos, a sus padres, a sus familiares mayores, y también los que tienen descendencia a sus descendientes, y luego hay que hacer el mejor desempeño laboral porque ya estás en una posición donde, bueno, de madurez en bueno, total, que es un lío. Entonces me estoy aquí extendiendo como si estuviera pero es una cuestión muy terapia. interesante y además le interesa a mucha gente. Acabamos de verlo con el entusiasmo, con Pablo Remón, que pasó por aquí por el programa, ¿Sí? Y hablaba precisamente de esa crisis de la mediana edad, que aborda muchos aspectos, y uno muy interesante es lo que hablabas tú también antes, ¿no? De repetir, estamos repitiendo, ¿no? Ese eterno retorno del que habló Nietzsche, y que nos hace plantearnos tantas cuestiones existenciales, bueno, y que nos llevan a preguntarnos si lo que hemos hecho está bien, no, si somos meros personajes de nuestra vida, ¿no? Claro, en el eterno retorno de Nietzsche es una cosa complicada, porque si haces algo mal, o sea, por un lado, la idea del eterno retorno es confortable. Bueno, es una idea, también pongo en el libro, ¿no? Que es una idea que es muy propia de las civilizaciones orientales, de las civilizaciones arcaicas, ¿no? La idea del tiempo circular, que es contrapuesta al tiempo lineal occidental y moderno, ¿no? Que es el que ahora tenemos más en la cabeza, el tiempo del progreso, de ir hacia adelante, de avanzar y todo esto. Pero bueno, el tiempo circular tiene cosas buenas, que es que las cosas se repiten y no se acaban, no tiene principio ni fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ciclo de las reencarnaciones de los hindúes, pues bueno, pues tú te mueres pero no te mueres, ¿no? Sigues ahí dando vueltas, ¿no? En las religiones orientales. Pero claro, tiene una cosa mala que además creo que lo comenta Milan Kundera al comienzo de La insoportable levedad del ser, de la novela, que claro, que el eterno retorno hace que las cosas malas también se repitan, ¿no? Entonces eso te crea una responsabilidad muy grande, porque cualquier maldad que cometas se va a repetir por los tiempos de los tiempos. Sí, hasta el final. Y luego en esa mediana edad, y que le pasa también a mucha gente, hay un momento en el que llegan los hijos. Sí. Y entonces la vida ya pasa a velocidad de la luz y se acabó todo. No hay nada más que pensar. Buena forma de expresarlo. Sí, tener hijos, bueno, claro, también yo, como tengo una niña de 4 años, pues lo del tiempo y los niños también es una cosa muy curiosa, ¿no? Para un cronófobo, a mí como cronófobo redomado, al principio me parecía muy bien, porque claro, los primeros años, el primer año de Candela, de mi hija, me pasó lento, porque era muy denso, porque pasaban muchas cosas, y claro, cuando
tú, si quieres que el tiempo pase lento, tienes que hacer actividades que te den muchos inputs mentales, que te descubran cosas nuevas, ¿no? Algo muy enriquecedor. Y entonces tener hijos es eso, todo el rato, 24 horas. Todo el rato estás ocupado, todo el rato estás haciendo cosas nuevas, todo el rato estás descubriendo cosas, todo el rato estás muy cansado, y eso a mí me hizo que me pasara el tiempo muy lento, pero llegado a un punto la cosa se está acelerando, cosa fina, y entonces, claro, tener una niña pequeña es como un reloj corporal, hecho cuerpo, ¿no? Y entonces, pues es bastante traumático para los cronófobos, de alguna manera, y también, claro, está luego el tiempo de la vida cotidiana, ¿no? Que parece que, o sea, los niños absorben tiempo de manera brutal, y yo antes de ser padre pensaba que no cabía nada más en mi vida, pero se ve que el tiempo también tiene esa condición de crear nuevos espacios, de poder abrirte espacio a codazos en el tiempo para meter a una niña. Me parece muy interesante, quiero volver a la idea de que mencionabas antes del edadismo, Sí. como mal de nuestra época, ¿no? Porque en otras épocas, en otras culturas, bueno, pues se ha venerado a los ancianos, se ha venerado su sabiduría, pero ¿cómo nos afecta digamos, la disforia de edad, ¿no? El querer seguir siendo jóvenes, rebelarnos contra la edad que nos está marcando realmente el reloj biológico? Bueno, antes hablamos de... Es que no es lo mismo nosotros que nuestros abuelos. Claro. Y las percepciones son distintas, ¿no? Sí, eso ha cambiado mucho. Pero yo creo que antes hablábamos de todos los males de la clase media, iba a decir. La clase media es un poco como la edad media, una cosa muy difusa, ¿no? Pues la mediana edad, antes hablábamos de todos sus horrores, pero tiene una cosa muy buena que yo creo que es la edad supremacista por excelencia, porque despreciamos a los mayores, y con la juventud tenemos una relación muy extraña, porque la veneramos también, la sociedad es juvenófila, pero porque los valores de la juventud son los valores a los que aspiramos, ¿no? Aunque ya los hayamos pasado. Pero a la vez es juvenófoba, ¿no? Porque les tratamos fatal, ¿no? Les hemos quitado el futuro, ni siquiera tienen vivienda, no se pueden emancipar, o sea, es una tortura constante la que hacemos a los jóvenes, ¿no? Nuestras generaciones, a veces por inconsciencia y otras veces casi por gusto, ¿no? Entonces, la mediana edad es la edad que es la edad supremacista, digamos, de esta época, que pincha y corta y tal. Y entonces esa cosa es buena. Entonces, claro, hay un edadismo hacia las personas mayores. Ahora se han inventado esta cosa del envejecimiento activo, que es una forma de envejecer que se parece más bien a ser joven, ¿no? Porque antes los valores que se atribuían a ser mayor era, bueno, pues un momento ya de descanso en tu vida, de reflexión, de sabiduría, donde los jóvenes pues te venían a preguntar cosas y, bueno, te trataban con respeto y podías estar pues en una vida un poco más contemplativa, ¿no? Pero ahora esto del envejecimiento activo es como un llamado a volver a ser jóvenes, ¿no? Y entonces se ha creado una industria, ¿no? De hecho dicen que como ahora va a haber muchas personas mayores con dinero, o sea, y un mercado muy grande, porque todos los jóvenes del baby boom pues han hecho mayores, entonces ahora la pirámide demográfica está invertida y hay más mayores que jóvenes, pues está desarrollando, igual que se desarrolló la cultura juvenil para vender pantalones vaqueros, camisetas, música, rock and roll, drogas a los jóvenes, pues ahora que los compradores son mayores, pues se está desarrollando una silver economy, una economía plateada, ¿no? En referencia a las canas, que se dedica pues a dar experiencias para gente mayor, viajes, no sé, todo tipo de aparatos, no sé. Y de hecho en la publicidad, si te fijas, los jóvenes siguen mandando como modelos, pero cada vez hay más modelos de gente mayor, eso sí, estupenda, ¿no? Gente muy guapa, con el pelo blanco. No todos llegan así. Claro, es más difícil encontrarlos, ¿no? Porque nos ponemos chuchurríos, pero... Bueno, eres licenciado en astrofísica, no podemos pasar esto por alto, y dedicado al periodismo. Sí. Yo no sé si esa preocupación por el tiempo te viene precisamente por eso o es todo lo contrario. Pues no lo sé. La verdad es que en la carrera de ciencias físicas, que es la que yo hice, el tiempo, o sea, no se explica, claro. O sea, el tiempo este libro es un libro fallido porque yo quiero entender un poco qué es el tiempo y cómo funciona y para qué sirve y por qué estamos aquí atravesados por él, y no llego a ninguna conclusión relevante, pero bueno, por el camino
me entretengo, ¿no? Como aquella canción de Kiko Veneno, ¿no? Yo por el camino yo me entretengo. Y bueno, y creo que hay gente cronófoba que lo ha leído y dice, bueno, pues conocer más sobre tu miedo, pues te tranquiliza un poco, ¿no? Y eso. Y bueno, respecto a la física, pues el tiempo es una gran misterio también. Se utiliza como una coordenada, ¿no? Para medir, es como el espacio, ¿no? El espacio en la física, bueno, se utiliza, es un marco donde ocurren las cosas, el espacio-tiempo, pero no sabemos exactamente qué es. Y bueno, hay algunas teorías que dice que el tiempo es más rígido, más en la física clásica. En la física moderna el tiempo se convierte en una cosa más elástica, más difusa, ¿no? E incluso en la física muy moderna se dice que incluso el tiempo puede ser una ilusión, algo que no existe y que solo surge cuando, bueno, en la escala de los seres humanos y bajo la mirada de los seres humanos. Bueno, en cualquier caso, más rígida o más fluido el paso del tiempo, el tiempo corre, nos devora, somos incapaces de seguirles el rastro y, como dices en el libro, no sé si hay algún truco para pararlo, como decía Gospodinov, narrando las cosas, a lo mejor las podemos ralentizar. Contando las cosas, ¿no? La idea fundamental para convivir con el tiempo, que se ha dado desde siempre, desde la antigüedad, es la de vivir en el presente, ahora, y no vivir pues preocupados, ¿no? La palabra lo dice, ocupados antes de tiempo con el futuro, ni obsesionados con el pasado, ¿no? Entonces esa es una idea que se ha repetido en todas las tradiciones, bueno, en muchas tradiciones, ¿no? En las tradiciones orientales, en el estoicismo, ¿no? En Séneca, que ahora está tan de moda los estoicos, pues bueno, pues es un poco esto, y hasta ahora, bueno, entiendo que cualquier libro de mindfulness o de cualquier terapia de ahora, pues es una idea muy sencilla, pero claro, es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Vivir en el ahora, sobre todo, yo creo que estos son los tiempos donde más difícil es estar atento a lo que pasa, porque nuestra atención está hecha picadillo, pues por las redes sociales y también por la tecnología y por el mundo, bueno, que hemos descrito, ¿no? Entonces es complicado. Yo creo que es la peor época para ser cronófobo, y yo creo que es la época en la que más cronofobia puede haber, y espero que haya mucha para que el libro venda mucho. Antes hablabas de ese futuro distópico. Es muy interesante una de las entrevistas que incluyes al filósofo Franco Bifo Berardi, y te pregunto lo que le preguntabas tú a él. ¿Hay salida? ¿Hay salida? ¿Del mundo en general? De lo que tú quieras. Yo creo que... A ver, yo no sé. De este mundo en el que vivimos. Yo no sé. A ver, a mí el tema del fin del mundo me obsesiona mucho, y además vivimos en una cultura como en el milenarismo que decía Raval. El milenarismo va a llegar, ¿no? Pues el milenarismo de la Edad Media, cuando pensaban que el mundo iba a acabar, ahora estamos en eso, pero yo creo que multiplicado por 40, ¿no? Entonces, toda nuestra cultura está enfocada al fin. Las ficciones, y bueno, incluso también lo cuento en el libro, es muy curioso cómo las clases más pudientes ya están pensando cómo escapar de la Tierra, o cómo hacer búnkeres. Algunos, o sea, ya se comercializan búnkeres, o otros un poco más optimistas están obsesionados con la longevidad extrema o la inmortalidad, ¿no? Como tantos gurús de Silicon Valley que están invirtiendo verdaderas millonadas en hacerse extremadamente longevos o inmortales, ¿no? Entonces es muy curioso. Vivimos en un mundo en el que parece que todo está abocado al fin. Hay esta sensación, eso, de que no queda casi nada por delante, de que todo está por detrás. Y yo creo que, no sé, la verdad es que no sé si hay salida. Espero que sí, sobre todo por mi hija y por los niños pequeños. Por todos los pequeños que hay en el mundo, ¿no? Porque a veces me siento mal. Digo, ¿para qué? Cuando mi hija tenga un poco más de raciocinio me dirá, ¿por qué me has traído aquí, no? Entonces espero que haya esperanza. Decías antes, bueno, que este libro no te ha servido para llegar a ninguna conclusión, pero bueno, sí te permite reflexionar a los que lo hemos leído. No sé si volverías a alguna edad para quedarte ahí para siempre. No sé, ese año en el que dices, ahí me quedaría y pararía el tiempo. No sé si volverías a antes de que tuvieras miedo al paso del tiempo. No, bueno, volvería... A ver, es que me gustaría volver a mi juventud, pero me da mucha pereza, por otro lado, ¿no? Yo recuerdo años cuando tenía... Mira, otra cosa que cuento en el libro es que cuando hace unos años vino un artista alemán, Max Staub, a Madrid, al Centro Conde Duque, y requirió a mucha gente... reclutó a un montón de gente de todas las edades para que contaran cómo eran sus 21 años. Y entonces yo ya tenía 30 y tantos, 30 y muchos tendría yo. Y fui allí y el tío me grabó contando cómo habían sido mis 21 años, pero también
también congregó a gente de 60 años, a gente de 25, o sea, para ver cómo cada uno recordaba sus 21 años y cómo había sido en cada época tener 21 años. Porque él decía que los 21 años era la etapa clave y tal. Curiosamente fue la edad a la que yo llegué a Madrid a vivir, desde Asturias, desde mi Asturias natal. Y recuerdo aquella época como llena de descubrimientos, ¿no? De irte de casa, llegar a una ciudad grande. Entonces es una etapa que me gustó mucho, pero es curioso porque me gustó mucho pensada desde ahora, pero cuando estaba allí sufrí mucho por esta incertidumbre. Entonces es muy raro cómo tenemos nostalgia de etapas de la vida que fueron muy duras. Yo creo que, Sergio, que debemos pensar que no hay que sufrir, que hagamos lo que hagamos, el tiempo va a seguir pasando y que terminemos muriendo todos. Sergio Fanjul, muchísimas gracias por haber venido a la ¿Ya se ha acabado esto? ¿Ya se ha acabado? Ya se ha acabado. Me ha pasado volando. Has visto que ha pasado volando. Gracias, Sergio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.